Bien, vamos a continuar. Yo creo que hoy sí ya no se me está trabando la grabación. Voy a ver si les puedo compartir los dos videos a la misma vez, ¿verdad? Cuando ya lo edite, porque creo que se me estaba el internet un poco trabando acá, ¿verdad? Entonces son problemas, ¿verdad? Que surgen a través de las videoconferencias y este nuevo sistema. Así que ya nos vamos a ir acostumbrando, ¿verdad? A estos problemas. Bien, vamos a continuar entonces cerrando ya lo de la clase anterior, que era prácticamente una pequeña retroalimentación, porque sé que ustedes ahí lo tienen, lo han leído, lo han investigado y han aportado, ¿verdad? En la pregunta que yo les dejé al final de lo que era la clase, mencionaba por ahí una pregunta y les decía que si en un mercado X, decía la pregunta, los precios del café incrementan un porcentaje, un 10%, ¿cuál sería la reacción o el comportamiento de la demanda en dicho caso, ¿verdad? En ese caso, el comportamiento sería, ¿verdad? Que empieza a disminuir, como todos lo dijeron acá en sus comentarios, en sus respuestas, comenzaría a disminuir la demanda, ya que el precio ha subido según la ley de la demanda, ¿verdad? A través de los precios suben, la demanda baja. Entonces, la demanda tendería a bajar, ¿verdad? En relación al incremento de lo que son los precios de este producto. Y de igual forma, si yo les dijese en esa misma pregunta que qué efectos tiene sobre la curva de la demanda, podríamos decir que hay un desplazamiento, ¿verdad? Sobre la misma curva de la demanda, ya que el único factor que está afectando en este momento es el precio, ¿verdad? Retroalimentando ahí un poquito acerca de lo que es los movimientos o los desplazamientos de las curvas. Ahora bien, no sé, ¿verdad? Si hasta el momento con este tema tenemos alguna consulta, porque quiero pasar al siguiente tema de esta tarde, que si nos vamos a llevar un poquito ahí de tiempo para ir haciendo unos breves ejercicios. Entonces, no sé si tienen algún cuestionamiento o una pregunta en relación a la clase anterior. Si no, pasamos al trabajo de esta tarde, ¿verdad? Bien, vamos a pasar entonces a lo que es la clase de esta tarde y voy a hacer la presentación de lo que es el tema de esta tarde. Y el tema que nos corresponde desarrollar en esta tarde es un tema que quizás para muchos no es muy conocido, quizás, ¿verdad? Es primera vez que quizás vamos a poder decir, a compartir este tema. Y el tema tiene ahí lleva, ¿verdad? Por tema general lo que es la matriz insumo producto. No sé si habían escuchado acerca de este tema, pero es prácticamente un complementario en relación al tema anterior. ¿Han escuchado? Si no, si alguien ha escuchado, levante la mano. Quizás no. Bien. Entonces vamos a hablar acerca de lo que es la matriz insumo-producto. Es un tema un poquito, no podríamos decirlo confuso, sino que un tema que lleva bastante cuidado en relación a comprender cuál es la utilización de esta matriz en términos económicos. Hicimos una breve retroalimentación del tema anterior que correspondía al estudio de un sistema de mercado o un mercado, como lo venimos hablando anteriormente, las fuerzas que intervienen en él, y anteriormente también nosotros trabajamos el tema de los sectores de la economía, ¿verdad? Y hablábamos, por ejemplo, del sistema industrial, podríamos meter también el sistema agrícola, ¿verdad? Podríamos también el sistema o el sector servicios, ¿verdad? Entonces, trabajábamos la vez anterior, ¿verdad? Los sectores que también desempeñan una función importante dentro de un modelo económico. Ahora bien, la matriz insumo-producto viene a ser una herramienta que le permite, ¿verdad? Prácticamente a la contabilidad nacional determinar realmente quizás la forma numérica de cómo está hasta el momento, ¿verdad? La economía de un país. Y aquí se lo dejo acá en esta diapositiva, en la siguiente, que dice: la matriz insumo-producto es una representación ordenada y resumida del equilibrio entre la oferta y la utilización de bienes y servicios en una economía durante un periodo de tiempo que se define como base para mediciones posteriores. Es decir, que el tiempo en el que vamos a establecer o vamos a ocupar esta herramienta es cada vez que nosotros queremos saber cómo está la producción y el consumo en ese momento. Esta matriz es una representación simplificada de la economía
que refleja cómo se generan los bienes y servicios. Usualmente se considera la medición en un año y que se define como base para mediciones en los años siguientes. Si usted se va e investiga eso en la matriz insumo-producto, va a encontrar que no es un modelo específico de matriz, sino que lo que debe de contener son los datos generales que yo necesito conocer para saber cómo está la producción y consumo de bienes para un periodo determinado. Y va a encontrar matriz, ¿verdad? Insumo producto de grandes escalas, pero para este caso yo la matriz que les traigo para que la podamos comprender a grosso modo, es decir, solamente de forma gráfica para conocerla, para saber en qué consiste o para saber realmente qué es lo que nos determina, lo he hecho de manera sencilla. Ya se la voy a mostrar en la siguiente diapositiva. En términos simples, la matriz insumo-producto es una fotografía de la situación de la economía en un año previamente seleccionado. Y esa fotografía o esa imagen, ¿verdad?, que vamos a dar con esa matriz, tiene que ser actualizada cada cierto número de años. Es decir, yo puedo decir, en un año yo tengo una matriz insumo-producto y para el siguiente año puedo hacer la siguiente porque ya ha variado en un año la producción y el consumo de esos bienes. La matriz es parte de las mediciones que se hacen en el sistema de cuentas nacionales. Ya se las voy a presentar más adelante para que ustedes vean cómo se elabora. Ahora bien, vamos a hacer un ejercicio, ¿verdad? Porque vamos a ir de una vez, como decimos, al grano, ¿verdad? Es decir, al ejercicio práctico para que la vayamos conociendo. Ahora bien, para iniciar la elaboración de nuestra matriz insumo-producto, nosotros debemos de conocer muchos indicadores. ¿Pero indicadores de quién? Indicadores de las dos fuerzas que intervienen en el mercado. Y decíamos anteriormente que no puede existir un mercado si no existe oferta y demanda. Es decir, no puede haber producción si no hay quien la consuma. O no se puede querer consumir si no hay quien produzca. Entonces, para poder elaborar una matriz insumo-producto, debemos de conocer los indicadores de las dos fuerzas de mercado que queremos conocer. Y para este caso es la oferta y la demanda. Es decir, que la matriz describe las transacciones que existen en los diversos sectores de la economía real, que para nuestro caso la más conocida es la agropecuaria, la industrial, la de servicios. Para este caso, ¿verdad? Yo les dejo por acá los factores o los indicadores que vamos a conocer de la demanda y les pongo por acá un ejemplo. Para el sector de la demanda o para nuestra fuerza de la demanda, tenemos que conocer primeramente los datos de los sectores. Aquí no le vamos a poner agropecuario, industrial o servicio, sino que para forma explicativa, yo los he colocado como sector 1, sector 2 y sector 3. Estaríamos ahí prácticamente analizando el consumo y la demanda de bienes y servicios de los tres sectores. También tenemos que tener otro indicador que es el producto intermedio, que se va a describir por las dos siglas P y la I, que nos vamos a significar para nosotros producto intermedio, que acá está. Luego tenemos la parte de lo que es la C, ¿verdad? Que es el consumo. Acordémonos que aquí estamos hablando de la demanda, ¿verdad? Aquí solamente estamos tocando los indicadores de la demanda. Tenemos también, ¿verdad? El otro indicador que debemos conocer, que es la inversión. Debemos de conocer lo que es el producto final y debemos de conocer el valor bruto de la producción de la demanda. Conociendo estos indicadores, nos trasladamos a los indicadores que debemos de conocer de la oferta. Para la oferta, que es quienes producen y quienes ponen en el mercado bienes y servicios, debemos conocer de igual forma la oferta de los tres sectores, que yo los he catalogado como sector 1, sector 2 y sector 3. Luego tenemos el total de insumos, ¿verdad? Que es una S y una I mayúscula. Luego tenemos los sueldos y salarios, ¿verdad? Una S mayúscula y una S minúscula. Los intereses que se han generado, la renta, la utilidad, ¿verdad? El valor agregado y el valor bruto de la producción para la oferta. Bien, hasta este momento hemos conocido, ¿verdad?, los indicadores
que tenemos nosotros que tener a la mano para poder elaborar nuestra matriz. Acá tenemos los sectores o los indicadores de la demanda y acá tenemos los indicadores o factores, ¿verdad?, de la oferta que debemos de conocer. Teniendo ya en claro, ¿verdad?, que son estos indicadores más, los que más nos interesan, podrían ser más, y ustedes van a encontrar quizás modelos de matriz insumo producto mucho más grandes, mucho más amplias, pero a forma de explicativa yo he tomado bien esta porque es más sencilla de comprenderla. Y luego pues ya al adecuarla a una matriz general, una matriz que ustedes van a encontrar con muchos valores extensos, pues vamos a saber exactamente qué es esta misma, solamente que esta es a forma de ejemplo. Bien, tenemos por acá los datos. Con esta información que vamos a trabajar esta tarde, lo que es nuestra matriz, así de forma general, vamos a elaborar la matriz insumo-producto, ¿verdad?, correspondiente al periodo de enero a diciembre del año 2019. Esto fue antes de la pandemia, ¿verdad? Es decir, antes de que pasáramos por esta crisis mundial, hemos elaborado esta matriz. Para ello tenemos esta tabla de datos que pues nos las generan con el objetivo que también vayamos elaborando la matriz con las dos fuerzas que hemos mencionado anteriormente. Ustedes observen y, por ejemplo, tenemos valores acá que ustedes van a ver que son valores nada más a manera de ejemplo. Ustedes van a encontrar millones, quizás en una matriz en internet mucho más ya grande, van a encontrar 90 millones, 80 millones, 90,000 unidades. O sea, lo pueden encontrar valores monetarios como valores unitarios, es decir, en unidades, en cantidades. Entonces, para este caso, digamos que son unitarios, 90 unidades, 40, 60, y esos son los datos que nos ha generado para esta matriz. Ahora bien, y tenemos acá, por ejemplo, los insumos que han sido comprados por el sector 2 al sector 3, y nos da que fueron 90 unidades. Ahora bien, algo bien, podríamos decirlo claro, que debemos tomar en cuenta para la elaboración de nuestra matriz, es que debemos entender el papel que tienen la oferta y la demanda dentro de un mercado a través de los sectores que componen ello. Tanto la demanda como tanto la oferta está compuesta por los tres sectores. Es decir, la demanda de un bien puede ser que el sector 1, es decir, el sector agrícola, ¿verdad?, le compró al sector 2, que podría ser el sector servicios, de la oferta. Entonces, pueden haber compras y ventas dentro de los mismos sectores, ¿verdad?, de la economía. Ahora bien, algunos preguntaban en algunas clases anteriores o en otros grupos que hemos tenido, ¿a qué demanda nos referimos? Aquí no nos referimos a una demanda individual. No nos referimos a una demanda de un consumidor X. Aquí nos estamos refiriendo al consumo, es decir, a la demanda y a la oferta de una economía, hablando de los tres sectores. Por eso es matriz, insumo, producto. Es decir, la demanda de los productos para producir, la oferta de los productos para que estos también produzcan. Entonces, ya van a ver más adelante cómo la vamos a construir. Cuando hablamos de insumos, estamos hablando pues de lo que yo necesito para producir, ¿verdad? Aquí hay un autoconsumo. Si ustedes observan en el autoconsumo del sector 3, podríamos decir que si fue el sector servicios, ¿verdad?, ese mismo sector, ¿verdad?, vendió y compró un insumo que necesitaba para ponerlo al mercado. Entonces, ahí se denomina autoconsumo. Tenemos inversión, tenemos utilidades, tenemos valor agregado. Aquí vamos a tener muchos más datos, intereses, rentas, valor bruto, valor agregado. Bien, teniendo ya estos datos que ustedes pueden observar acá, nos trasladamos a una parte muy importante para construir nuestra matriz y son las fórmulas que vamos a utilizar para construirla, es decir, para irla elaborando. Observen ustedes que para poder encontrar el producto final, yo debo de hacer una resta del valor bruto de la producción menos la producción intermedia o el producto intermedio. Si ustedes observan, acá tenemos varias fórmulas. Yo considero que aquí tenemos las necesarias. Tenemos 7 fórmulas, pero muchas veces cuando yo ya estoy elaborando la matriz, no necesariamente voy a ocupar estas fórmulas, sino que
hay indicadores que me van reflejándose a mí en la matriz que yo puedo ir sacando datos sin necesidad de una fórmula específica. Y muchas veces yo tengo que despejar una fórmula de estas para encontrar otro indicador que no está en la matriz. Entonces, acá tenemos pues varias fórmulas que nos van a ser de utilidad. Les presento por aquí el cuadro de matriz, que es este, y ustedes observen que yo ya vacié los datos. Para este caso, se lo voy a explicar fácilmente. Los números negros son todos los datos que el cuadro anterior ya me generó de datos. Es decir, que yo aquí, estos números en negro ya estaban, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Ya estaban acá, en esta información. Esos números negros son todas esas informaciones que yo tengo acá. Estos números rojos, ¿verdad? Que yo he colocado pocos para no perdernos en la explicación, son datos que yo he ido sacando, ¿verdad? A manera de fórmula o a simple, podríamos decirlo, que me va indicando cada columna o cada fila si ya tengo los datos suficientes para encontrar la incógnita que todavía no tengo. Entonces, voy a hacer quizás nada más a trasladar 3 datos acá para que ustedes vean cómo los trasladé aquí al cuadro, porque es bastante grande, ¿verdad? El poder estar trasladando dato por dato. La matriz está compuesta por dos fuerzas. Si ustedes observan, en esta fila tengo todos los datos acá, lo voy a sombrear en verde, tengo todos los datos de la demanda. Es decir, yo tengo acá los sectores 1, 2 y 3, tengo el producto intermedio, tengo el consumo, tengo la inversión, tengo el producto final y tengo el valor bruto de la producción. Esos son los indicadores que yo tengo para la demanda. Observemos si aquí en esta columna, es decir, nos trasladamos hacia abajo, ¿verdad? Nos trasladamos hacia abajo y observamos que en esta columna rosada yo he colocado todos los datos que componen la oferta, es decir, sus indicadores, sector 1, sector 2, sector 3, el total de insumos, los sueldos y salarios, los intereses, la renta, la utilidad, el valor agregado y el valor bruto de la producción. Entonces, yo acá tengo ya los factores que necesito para construir mi matriz y lo demás queda en blanco. ¿Cómo empiezo yo a llenar la matriz insumo-producto con los datos ya generados? Voy a empezar acá, por ejemplo, con el primer dato. Ustedes observan, me dice el primer dato, que yo tengo insumos, y lo voy a subrayar acá, quiero ver si puedo. Tengo aquí insumos comprados por el sector 2 al sector 3. ¿Qué significa esto? Significa que aquí ha habido una transacción de compra. ¿Quién compró a quién? ¿Quién dijimos que es el que adquiere los bienes y servicios? Es la demanda. Entonces yo tengo que trasladarme a una de las funciones de la demanda. ¿Por qué? Porque me dice que los insumos fueron comprados por el sector 2 al sector 3, que fueron 90 unidades para este ejemplo. Entonces me voy a la matriz que tengo por acá y dice que el sector 2, porque me traslado acá a la demanda, observen ustedes, fue una compra. Si hubiera dicho que fue una venta, me hubiera trasladado a la columna de la oferta. Pero para este caso me dice que es una compra. Entonces, por lo tanto, yo me traslado a esta columna y me voy específicamente al sector, que dice que el sector 2 le compró al sector 3 y ya me traslado aquí al sector 3. Miren, del 2 le compró al sector 3 90 unidades. Entonces yo hago por acá esta línea, ¿verdad? Yo digo, bueno, entonces al sector 3 se le compraron 90 unidades. Ustedes observen que aquí tengo las 90 unidades señaladas, ¿verdad? Esos datos están en negro porque ya me los da el cuadro. Acá está. Aquí están las 90 unidades. Ustedes observen, lo coloqué en la columna que viene directo del sector 2 a parar al sector 3. Hago esa relación de ejes del sistema del sector 2 al sector 3 y no me pierdo en la columna y coloco aquí las 90 unidades. Reitero y vuelvo a repetir, el sector 2 compró, es decir, que necesitó, ¿verdad? Que el sector 3 le vendiera 90 unidades de X
bien, de X servicio, porque la demanda necesita esas unidades para consumirlas. Entonces, yo coloco acá los 90. Ya tengo mi primer dato. Vamos a la tabla y dice el siguiente dato o el dato número 2. Insumos comprados por el sector 1 al sector 2, ¿verdad? Y observan ustedes aquí que fue de 40. Vuelve a decir que fueron comprados por el sector 2, por el sector 1, perdón, al sector 2 y fue de 40 unidades. Vuelvo nuevamente a mi matriz y me traslado, ¿verdad? Al sector 2. Perdón, vamos a trasladarnos acá. Fue del sector 1 al sector 2. Me voy aquí y me voy al sector 1 porque fue una compra. Se lo compró al sector 2. Entonces hago esta cruz, ¿verdad? Y me traslado al sector 2 por 40 unidades. Y ahí tengo las 40 unidades que han sido compradas. Vamos con el siguiente dato. Es lo que les mencionaba. Aquí hay un autoconsumo. ¿Qué se refiere? Se refiere de que el mismo sector necesitó, ¿verdad? De los mismos insumos, ya sea para consumir o para producir. Entonces, pero para este caso dice que fue un autoconsumo de insumos del sector 3. Entonces fueron de 60 unidades. Me voy a la columna o a la fila de la demanda, que es el sector 3, y me voy al sector 3 de la oferta, que está aquí. Hago la misma relación allí, ¿verdad? Con esta flechita. Y acá está. Es decir, del sector 3 al sector 3 fueron 60 unidades para este caso, para este ejemplo. Bien, observen que así voy a ir completando mi tabla con todos los datos que aquí ya me está dando. Por ejemplo, tengo aquí la parte de lo que es la inversión. Observan ustedes, dice que hubo una inversión del sector 2 por 16 unidades para este caso. Entonces, hubo una inversión de 16 del sector 2. Entonces, me traslado acá a mi matriz, me voy a la inversión, que está acá, ¿verdad? Y me dice que la inversión la hizo el sector 2. Entonces, como acá tengo yo el sector 2, voy acá, me dirijo y coloco los 16 acá. Es decir, la inversión la realizó el sector 2, que sería este. Y coloco aquí los 16. ¿Qué hubiese pasado si esta inversión que ahí menciona la hubiese hecho el sector 3? Yo hubiese colocado, ¿verdad? Abajo de ese 16, en lugar de ese, hubiera colocado acá ese 16, porque la inversión la realizó el sector 3 y la hubiese colocado acá. Pero para este caso me dice que la realizó el sector 2. Vamos con un dato más. Bueno, dice acá el total de sueldos, permítanme acá, el total de sueldos pagados en el sistema fueron de 200. Ahí dice en el sistema, ahí no me dice si fue el sector 1, ahí no me dice si fue el sector 2, ahí no me dice si fue el sector 3, me dice que el total de sueldos pagados en el sistema fue de 200. Entonces, ¿verdad? Me voy acá a los sueldos y salarios y como yo sé que no me dice si fue el sector 1, no me dice si fue el sector 2, ni me dice que fue el sector 3, me voy a esta columna que sería el total de los tres sectores, es decir, el total de los sueldos y salarios del sector 1, del sector 2 y del sector 3. Entonces coloco, ¿verdad? Los 200 para este lado o en este lado, porque es el total de sueldos y salarios. Yo los coloco al final de los tres sectores. Y así hay que ir completando esta curva, esta matriz insumo-producto. Miren acá, tenemos también un total, ¿verdad? Un total de producción intermedia del sector 2, que fue por 170. Este es un total de producción intermedia. Nos vamos, ¿verdad? A la producción intermedia que está acá, es necesario conocer las siglas, y dice que es el total de la producción intermedia del sector 2. Acá tengo el sector 2, me voy a esta fila y lo coloco al final. ¿Por qué? Porque ahí me dice que es el total de la producción intermedia del sector 2. Si me hubiese dicho
que era el total de la producción intermedia del sector 1, tenía que haberlo colocado, ¿verdad?, en este espacio. Pero acá me dice que fue en el sector número 2. Bien, vamos con otro dato más para luego explicarles cómo sacar ya los datos, quizás podríamos decirlo a través de fórmulas o los indicadores que me vaya dando lo que es la matriz. Tenemos por acá, dice, total de insumos, ¿verdad? En ese otro dato, utilizados por el sector 3, que fue de 130. Nos vamos nuevamente a nuestra matriz, al total de insumos, dice acá, ¿verdad?, que fueron del sector 3 utilizados. Voy a trasladarme aquí nuevamente al dato. Total de insumos utilizados por el sector 3, 130. Es decir, ¿verdad?, que yo aquí sé que los insumos que fueron utilizados por el sector 3, acá, que está en este dato, fueron de 130. Ahí sí me dice en qué sector fue el que utilizó los insumos. ¿Qué hubiese pasado si me hubiera dicho, ¿verdad?, que era el total de insumos, ¿verdad?, o de producción intermedia de todos los sectores? Lo hubiera colocado acá. Pero acá me dice ya que es el total de insumos, ¿verdad?, del sector 3. Entonces, por lo tanto, yo debo trasladarme al sector 3, que está acá, bajo, y llego al total de insumos que fueron utilizados por el sector 3, que para este caso serían todos los 3 sectores, los insumos que se utilizaron. Ahora bien, vamos a ir a un nuevo dato para ir ya luego haciendo la otra parte. Veamos acá, dice, total de intereses. A este dato lo voy a subrayar acá, lo voy a sombrear. Y dice total de intereses pagados en la economía, que fueron de 130. Observen acá, total de intereses pagados en la economía, que fueron de 130. Entonces me voy a mi matriz y me voy a los intereses. Debemos de conocer estas siglas. Me voy a los intereses, pero dice que no fue los intereses del sector 1, ni del sector 2, ni del sector 3. Me está indicando que fue el total de intereses. Por lo tanto, yo voy al final de los 3 sectores y coloco los 130 acá, que fue el resultado de sumar 20 más 80 más 30. Me da 130. Bien, esta es la parte en la cual ustedes van vaciando esta información que se les genera, ¿verdad?, para poderla vaciar en la matriz. Son estos numeritos negros que yo ya los vacié. ¿Por qué coloqué estos números rojos dentro de esta matriz? Porque esos son los datos, todos estos vacíos que ustedes observan acá, estos vacíos yo no los tengo aún completos. Entonces yo debo de buscar esos datos a través de fórmulas o a través del avance que yo haya tenido en el llenado de la matriz. Para un ejemplo, observe que el total de insumos de una economía va a ser determinada por la sumatoria de los 3 sectores. Es decir, que al sumar lo que consumió o los insumos del sector 1, del sector 2 y del sector 3, ¿verdad? Entonces, yo acá, esa suma me va a dar el total de insumos. Estos 130, déjeme decirle, no estaban. Es decir, esos 130 no están dentro de los datos que están acá para elaborar la matriz. Eso yo los acabo de encontrar. ¿Cómo? Sumando, ¿verdad? 60 más 40 más 30 me da un valor de, vamos a hacer en rojo porque tienen que ir quedando en rojo lo que yo voy encontrando, me da un valor de 130 unidades. Si es algo monetario, podría ser en millones, pero para este caso lo vamos a hacer así en números bien sencillos. Entonces, 130 es el total de insumos, ¿verdad?, que yo obtuve, que se generaron entre el sector 1 con los demás sectores de la economía. 1, 2, 3, demanda y oferta. Ahora bien, observen ustedes acá otros datos que yo he ido encontrando. Por ejemplo, ¿verdad?, para este caso, les voy a mencionar acá cómo encontré yo ese 80 que está en rojo. Este 80 yo lo encontré porque resulta que
yo tengo aquí un dato que es de 130 y estos 130 me dijeron que era la producción intermedia o el total de intereses que se habían generado de los tres sectores. Y como yo sé que al sumar el sector 1 de intereses más el sector 2 más el sector 3 debe darme 130. Entonces, este 80 no estaba dentro de los datos. ¿Cómo encontré yo ese 80? Deduciendo que la sumatoria de los tres sectores deben de generarme, ¿verdad? Lo que es el total de intereses para esa economía o para esos sectores. Entonces yo resto 130 menos 20 menos 30 y como resultado, si usted lo hace, le va a dar 80. Y yo ya saqué entonces el valor de 80. De igual forma lo hice para las rentas. En las rentas tampoco me daba el valor de 80, pero como ya me dio el total de rentas de las tres economías, que es 220, hago el mismo procedimiento. Resto al 220 los 80 de la economía del sector 3 de la renta y la renta del sector 1, que me va a dar como resultado, si usted lo hace en su calculadora, me va a dar 80, ¿verdad? Y ahí yo voy obteniendo los datos para ir completando lo que es prácticamente los datos que no me genera la matriz, pero que yo pues lo voy buscando. Veamos otro ejemplo para este caso, ¿verdad? Veamos si ya podemos encontrar el valor agregado. Estos 280 del valor agregado tampoco estaban, pero si ustedes observan, yo ya tengo estos datos y me voy a la fórmula. ¿Cómo encuentro yo el valor agregado? Por eso les coloqué aquí la fórmula. Para yo poder encontrar el valor agregado, yo necesito sumar los sueldos y salarios, necesito sumar los intereses, la renta, la utilidad. Esta va a ser mi fórmula para encontrar el valor agregado. Entonces me voy a mi matriz y observo que el valor agregado para el sector 2 no lo tengo, pero sí ya tengo todos los datos que me generan el resultado del valor agregado para el sector 2. Y sumo 60 más 80 más 80 más 80. ¿Cuánto le va a dar? ¿Verdad? 160 más 60, que en este caso serían 220 más 60, 280. Y lo ponemos en rojo para que no nos vayamos perdiendo en los datos que nosotros vamos encontrando. Y ya encontré entonces el valor agregado del sector 2, que sería esta columna. Miren, prácticamente estoy casi, ¿verdad? Finalizando esta columna. Esta columna ya la finalicé. Algo bien importante es que no siempre usted va a finalizar primero esta columna, sino que hay datos que muchas veces se mueven para este lugar y yo a través de las fórmulas puedo determinar, ¿verdad?, cuáles son los espacios que me van quedando en blanco a través de las fórmulas. Si ustedes observan para este caso, voy a borrar acá sueldos y salarios para hacer este ejercicio. Yo había colocado los 40. ¿Y cómo encontré sueldos y salarios? Me voy a la fórmula y observo que dentro del valor agregado yo necesito sumar los sueldos y salarios, pero no los tengo. Entonces, ¿qué hago con estos sueldos y salarios? Yo debo de restarle, ¿verdad?, al valor agregado que ya tengo, los intereses, la renta más la utilidad, y eso me va a dar como resultado los sueldos y salarios. Observen que el valor agregado ya lo tengo. Entonces usted dice, ya tengo el valor agregado, por lo tanto es una resta la que necesito para obtener esta incógnita de los sueldos y salarios. Coloco 140 menos 20 menos 60 y menos 20, que ahí me hace una sumatoria de 100, ¿verdad? Que significa que yo aquí voy a tener un dato que yo encontré a través de la fórmula, que es de 40. Y coloco aquí mis 40. Entonces, ¿qué significa? Yo lo encontré a través de esa fórmula, pero tuve que hacer el despeje anteriormente. No me detengo en los despejes porque para este nivel considero que ya pues la matemática, ¿verdad? Ya tenemos un poquito ahí avanzada y ya sabemos el sistema de despejes en las fórmulas, es decir, cómo paso incógnitas a la derecha y cómo paso incógnitas a la izquierda si quiero buscar un valor X. Entonces, yo ya lo encontré, ¿verdad? Ya encontré este valor. Entonces, observen de que poco a poco la matriz se va a ir llenando, indiscutiblemente sea con fórmula o sea a través de sumatorias.
Hay algo acá que ustedes pueden observar y que hay un dato que yo ya podría determinar sin necesidad de la fórmula. Por ejemplo, ustedes observan en esta columna y vamos a hacer este ejercicio juntos. Observen en esta columna y observen que yo ya encontré el total de insumos que fueron de 200 para este caso y, ¿verdad? Hay un dato que aquí no tengo, ¿verdad? Que me hace falta del sector 2 contra el sector 2, tanto de oferta como de demanda. Entonces, ¿cómo hallamos este valor? ¿Cómo hallamos el valor que debo de colocar yo en esta columna en la fila 2? ¿Cómo lo encuentro? Quisiera que alguien lo explicara así de forma breve. Si ya tengo esos valores, ¿cómo haría para encontrar el valor que corresponde a la celda que no tiene un valor todavía determinado? ¿Cómo haríamos? ¿Un voluntario o voluntaria? Que me vaya indicando ahí para ver si vamos comprendiendo un poquito. ¿Cómo haríamos? Aquí tengo el sombreado. Adelante, solo escucho que levantan la mano, pero no puedo observar, así que solamente abra su micrófono y me dice. Me parece que siendo el total de insumos de 200, tendríamos que restarle los 90 y restarle los 30. ¿Cuánto le da acá? 80. 80. Sí, ¿verdad? Sería ese ahí se lo coloco. Correcto. Vaya, muchas gracias, compañero, por su intervención y su colaboración. Correcto, ¿verdad? Así como lo acaba de mencionar el compañero. Tengo yo ya este dato, entonces ya tengo también, ¿verdad? El total de insumos del sector 3 con el sector 2. Tengo acá también el sector 1 con el sector 2, pero esta incógnita no la tengo. Entonces, como yo sé que al sumar todos estos tres sectores me debe dar esto, ¿verdad? Entonces, yo resto para que pueda sacar la incógnita que todavía no he encontrado. Y así sucesivamente en cada uno de ellos. Voy a hacer otro ejercicio porque voy observando que ya tengo ciertas, podríamos decirlo ahí, celdas que ya las tengo casi completas, pero todavía no. Observen ese que acabo de sombrear. Si decimos que el total de sueldos y salarios es la sumatoria del sector 1 más el sector 2 más el sector 3, ¿qué debo de hacer yo? Yo ya tengo aquí que fue 200. ¿Quién me dice cómo obtengo el total de sueldos y salarios del sector 3 para colocarlo en esta celda que tengo vacía? Acá, donde yo me ubico. Acá. ¿Cómo haríamos? Sí, adelante. Sería la misma metodología. Y el total es 200 y el del sector 1 es 40, el del sector 2 es 60. Para llegar a 200, nos haría un faltante de 100, que sería el del sector 3. Correcto. Acá tengo, el compañero me acaba de indicar, gracias, ¿verdad? Y tengo por acá 100. Observen, en mi matriz ya van a ver ustedes que se va a ir autocompletando conforme yo vaya teniendo la mayor parte de celdas ya completas a través de fórmula o a través de deducir, que ya tengo completa prácticamente mi matriz. Poco a poco la voy a ir completando a través de fórmulas o a través, ¿verdad? De lo que llamamos, podríamos decirlo, quizás lógica, ¿verdad? Vámonos aquí a esta matriz, la misma, y yo aquí a la llené, aquí está el 100 que el compañero pues nos mencionó, aquí está el 80, ¿verdad? Que el compañero también nos mencionó, los compañeros, ¿verdad? Y todos los datos que hemos ido pues sacando a través de fórmulas o ya sea a través de deducir, ¿verdad? ¿Cuáles son los datos que nos hacen falta? Ahora bien, si ustedes observan, yo le he colocado acá una flecha que casi no se mira, color verde, ¿verdad? Me sale aquí color verde, pero si ustedes observan, ¿cuál es realmente el objetivo de esta matriz? El objetivo prácticamente es poder definir qué tan en equilibrio estamos tanto en la oferta y la demanda de los sectores de la economía, es decir, dentro de un estudio trisectorial de la economía, es decir, cómo es que realmente hay un flujo circular de los tres sectores de la economía, compra y venta para este caso. Si ustedes observan, ¿verdad? El valor agregado y el producto intermedio de los tres sectores,
me da 650, así como lo da también el total de insumos que se ofertaron, ¿verdad? O producto final fue de 650. El valor bruto de la producción, ¿verdad? De la demanda fue igual al valor bruto de la producción de la oferta. Si estos dos valores, ¿verdad? Producto final y valor agregado, tanto de la oferta como de la demanda, surgen o dan como resultado la misma cantidad, podemos decir que en esta economía estamos en equilibrio. No hay ni excedente de producción, ¿verdad? Ni tampoco hay escasez de producción, sino que prácticamente ¿cómo les explico? Hay un dinamismo, ¿verdad? Tanto de lo que se está ofertando como de lo que se está demandando para producir. Entonces debe de darnos prácticamente los mismos resultados. Deben irnos dando los mismos resultados en estos dos incógnitas para que podamos decir que esté en equilibrio. ¿Qué pasaría, verdad? Si en un momento determinado el valor bruto de la producción de la oferta supera al valor bruto de la producción de la demanda. Significa que en el mercado, ¿verdad? Hay más prácticamente oferta porque se ha producido más de lo que el sector está demandando. Entonces hay un exceso de producción en un mercado. Entonces así es como vamos a ir llenando prácticamente de a poco lo que es esta matriz. Yo por acá tengo un ejemplo vacío que ya se lo voy a descargar por acá y se lo voy a entregar para que usted practique y vea qué tanto, ¿verdad? Nos sale por ahí lo que es el llenado de lo que es esta matriz. Muchos de estos ejercicios que usted va a encontrar son más complejos, es decir, llevan un poquito más de complicación, pero yo solamente les quise mostrar a través de esta matriz de una forma más sencilla y ligera el comportamiento que puedan tener, ¿verdad? Los sectores dentro de la economía, llámese demanda o llámese oferta de bienes, productos o servicios que están dentro de un mercado. Antes de finalizar y pasar a lo siguiente, ¿verdad? No sé si hay alguna duda, alguna inquietud que ustedes puedan tener hasta el momento. ¿Dudas? Sí, adelante. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, Buenas compañeros. tardes. Tengo una consulta. Sí. El formato que nosotros vamos a utilizar siempre sería este formato y el modelo que usted nos está presentando. Sí, correcto. Yo ya les voy a pasar por acá la guía. De hecho, creo que todavía no la logré descargar, pero aquí tengo la guía y es un ejercicio similar, ¿verdad? Con estos datos que yo les proporciono y luego les proporciono este formato en blanco para que ustedes vayan haciendo el llenado a través de fórmula o lo puede ser a través de como lo hicimos con los compañeros, ¿verdad? El intercambio ahorita que tuvimos de sumatorias y restas de cada una de las celdas que aún no completamos. Van a observar ustedes de que algunas de las fórmulas que están acá les va a tocar que hacer un pequeño despeje, por ejemplo, si usted quiere encontrar el valor bruto de la producción, pero no lo tiene, entonces tiene que hacer el despeje, ¿verdad? Dejar solo el valor bruto de la producción y ir a restarle el total de insumos, ¿verdad? Entonces, ahí va a ver usted de que tiene que hacer ese despeje y de no ser así, lo puede hacer así como lo hicimos en este caso, de ir buscando prácticamente, ¿verdad? Los datos que ahí pues se vayan generando, ¿verdad? Mire, para este caso es la sumatoria de estas tres acá y fue 180. Y si usted observa antes de llenarlo, ya teníamos esos tres datos, ¿verdad? Y ya solamente era de colocar aquí el 180, deduciendo que es la sumatoria de estos tres valores. De igual forma, aquí tenemos otro dato, ¿verdad? Que si usted observa, ya tenemos acá el dato, ¿verdad? De los 170 y solamente de encontrar el valor de la producción o de los insumos del sector 3, ¿verdad? Entonces, prácticamente es un llenado un poco sencillo. La idea es de que practiquemos un poco y conozcamos quizás a grosso modo en qué consiste este modelo de medición nacional de producción, ¿verdad? Entonces, no sé si hay otro interrogante, otro compañero que quiera comentarnos, o compañera, perdón. ¿Sí o no? Veo que quizás no. Yo le voy a... Claudia creo que está levantando la mano, no sé si ha quedado por acá.
Dice la compañera, le voy a leer el mensaje, y dice, esa matriz es generalizada. Comprendo yo que la pregunta se refiere si es la única que existe, ¿verdad? O tiene a modificarse. Sí, ustedes van a encontrar que hay muchos tipos, ¿verdad? De matriz. Ahora bien, algo bien importante, la compañera me pregunta según la empresa. Y hay algo que les quiero, o bueno, ustedes ya observaron. No estamos hablando acá de una empresa específica. Esta matriz es un modelo macroeconómico. ¿Qué significa esto? Que es un modelo de medición de una economía, no de una empresa. Por lo tanto, lo que le permite, ¿verdad?, a una economía es el poder determinar si la producción que se está generando en el mercado, en la economía, para satisfacer las necesidades, es de acuerdo a la demanda que hay, ¿verdad?, de esta producción. Es decir, si hay un equilibrio, ¿verdad? Entonces, estamos hablando aquí prácticamente a la orden, Claudia, ¿verdad? Gracias ahí por su duda. Estamos prácticamente hablando acá de un modelo macroeconómico. Estamos hablando de un sistema económico. Y lo que le ayuda a la matriz insumo-producto a este modelo es a conocer, y a través de las cuentas nacionales o la contabilidad nacional que hablábamos en la clase anterior, podemos determinar, ¿verdad? Esto es solamente una herramienta. No siempre, ¿verdad?, se desarrolla una matriz insumo-producto para medir la producción, sino que pueden haber diferentes modelos. Vimos en la clase pasada que se puede hacer a través del método del gasto, a través del método de los ingresos, ¿verdad? Y también se puede hacer a través de un modelo de matriz insumo-producto y medir la producción y saber si hay un equilibrio dentro de lo que es la misma, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de un mercado en general. Bien, no sé si hay otra pregunta. Quizás no. Luego de desconectarnos, ¿verdad?, de la videoconferencia, yo les voy a subir por acá un ejercicio para que usted lo pueda practicar, usted lo pueda prácticamente desarrollar y lo sube como tarea, ¿verdad? No se preocupe que no es trabajo de gran ponderación, sino que es una tarea que usted va a elaborar y pues al elaborarla, y si está bien y todo, pues ahí le podemos otorgar una ponderación o sumarle, ¿verdad?, a su laboratorio número 3. Si ya no hay más preguntas, la próxima clase o la próxima jornada, ¿verdad?, vamos a estar trabajando en nuestro laboratorio número 3, en el cual los contenidos que vamos a desarrollar son los contenidos que trabajamos la clase pasada, ¿verdad?, que hablamos de lo que es el sistema de mercado y que yo se lo subí prácticamente ahí con un pequeño audio, y esta clase que sería el complemento para terminar esta unidad. Entonces, estas dos temáticas son las que vamos a trabajar para el laboratorio número 3, que sería la próxima jornada. Yo les estaré indicando a qué hora yo se lo voy a subir, porque yo creo que va a venir un poquito de trabajo, ¿verdad? En el laboratorio va a llevar un poquito de trabajo, entonces consideraría que solo el laboratorio vamos a desarrollar la próxima jornada. Dice, debemos crear la tabla, dice por acá el comentario del compañero o compañera, debemos crear tabla, o solamente sería de agregarle los datos faltantes. Si se refiere a la tarea que yo le voy a subir ahorita, la tabla ya va ahí agregada, es decir, yo ya de un solo les voy a dar la tabla, pero la tabla vacía, ¿verdad? Para que ustedes vayan agregándole los datos que ya contiene el ejercicio y luego vayan sacando los datos que ustedes deben de sacarlos o deben de establecerlos a través de fórmulas o de la metodología que ustedes utilicen ahí para encontrar los valores. Entonces, la tabla hay que llenarla. De igual forma, en el laboratorio, así vendría, ¿verdad? La tabla, ya me adelanto, ¿verdad? Porque va a haber un ejercicio y de igual forma se debe hacer el llenado de esa tabla. Entonces, la próxima jornada yo les indicaría en qué momento se la subo para que usted pueda, con toda tranquilidad, elaborar su matriz, ¿verdad? Y la temática anterior también que va a ser evaluada. La compañera Wendy Raquel creo que ha levantado la mano. ¿La escucho? Buenas tardes. Una pregunta. ¿Hasta qué hora tenemos para mandar la tarea? Bien. La tarea que voy a enviar yo en este momento, usted la puede enviar en cuanto la tenga este día, es decir, en el transcurso de la tarde, noche, cuando usted desee, y tiene todo el resto, ¿verdad?, de la semana para que usted la suba, es decir, antes del laboratorio, para poder ser tomada en cuenta. De ser así, que la tarea pues le funcionó, está buena, ¿verdad?, le salió bien los datos y todo,
poderle dar su ponderación para su laboratorio. Entonces, le voy a poner ahí como fecha límite antes de la siguiente jornada y le voy a colocar, creo yo, que la siguiente jornada la tenemos para el 10, que sería el 10 de noviembre, el próximo jueves. Es decir, que usted a más tardar el día 9 tendría que estar entregando esa matriz, ¿verdad? Si usted la tiene mucho más antes, de igual forma la puede entregar antes, ¿verdad? Pero antes del laboratorio sí debe de estar para que se la tome en cuenta alguna ponderación para su laboratorio. No sé si hay más preguntas, quizás no, solamente sugerirles algo, ¿verdad? Y en relación a sus notas. Si alguien de ustedes, ¿verdad?, observa en sus notas alguna anomalía, ¿verdad?, antes de que finalicemos el ciclo o antes que el tercer periodo, ya estamos dentro del tercer periodo, pero no hemos subido notas porque no hemos hecho laboratorio. Si alguien no tiene notas aún, ¿verdad?, y usted observa, porque a veces el sistema uno guarda y cuando uno verifica no ha guardado quizás los cambios y uno envía así las notas y luego se da cuenta que no hizo cambios. Entonces, si alguien, ¿verdad?, de los que estamos acá conectados observa alguna anomalía en lo que es sus notas, también puede comunicarse con mi persona para poder yo verificar y hacer, ¿verdad?, o enmendar antes que podamos cerrar ciclo. Si usted observa que porque, no sé, pero fíjense que por ahí hay un caso, yo no sé si está aquí la compañera o compañero, pero hay un caso en el que yo observo que las tareas no las sube. Entonces yo no sé si es Classroom en el que no se ven realmente las tareas y no hay ninguna tarea para ese compañero o compañera. Entonces, cuando hacemos laboratorio parcial, pues la nota que le queda es solo laboratorio o solo parcial, porque no se observa ninguna tarea en su tablón, ¿verdad?, de Classroom, donde yo observo prácticamente las notas o las tareas. No sé si será problema del sistema o qué. Entonces, de ser así que usted observe por qué tengo un 1, por qué tengo un 2 y sí entregué tarea, en ese caso, por favor, comuníquese antes del tiempo, ¿verdad? No ya después de haber cerrado periodo de evaluación para que uno pueda hacer correcciones. Porque luego uno tiene que enmendar esa nota y se lleva más tiempo en todo lo que se hace el registro, ¿verdad? En la universidad, entonces lleva más tiempo y puede que a uno se le olvide, porque créanme que no es la única materia, no, el trabajo lo absorbe, entonces a veces uno puede perder el hilo de quién es la persona que no tiene esa nota. Entonces, ahí ponerse de acuerdo ustedes y poder tratar la manera de llevar ese orden en sus notas y comunicarse, no solamente con mi persona, sino que con cualquier docente, que usted note ahí algo, ¿verdad?, en las notas que usted tiene antes que finalice el ciclo, porque ya estamos prácticamente sobre el tercer periodo. Y la compañera Wendy creo que levantó la mano, le doy la palabra. No sé si quizás... Sí, solo preguntarle si esta clase va a quedar grabada. Sí, correcto. De hecho, estamos grabando, si no me equivoco, ¿verdad? Espero que sí, estamos grabando para luego podérsela, pues, verificar, escuchar para alguna retroalimentación. Y Silvia, creo yo que vamos a escuchar. Gracias, Bueno, Silvia. Lick, una pregunta, ¿y la calificación del parcial 2 ya la subió? Correcto, ya está el parcial 2, ya hice ahí algunas correcciones, disculpas ahí por tardarme un poquito, pero estuve calificando uno por uno, ¿verdad?, en todas las materias y creo que me absorbió, quizás fue la última materia que dejé, ¿verdad?, para subirlos, pero sí los subí. Si no le aparece a alguien esas notas, pues hacérmelo saber, porque sí, lo hice un día antes que cerraran el sistema. Espero yo que se hayan quedado por ahí guardadas, ¿verdad? Porque yo observé que sí estaban ahí las notas. ¿Sí? Sí, le pregunto porque fíjese que yo no he visto mi calificación aún. Va, entonces me escribe a mi número, Silvia, ¿verdad?, con su nombre completo y número de carnet para yo poder entrar a la plataforma y poder verificar si no registré su nota, pero considero que sí. Así que si no está ahí su nota, usted por favor envíeme, y cada uno de los que observen que no está su nota o algo que noten por ahí, escríbanme su nombre completo y su carnet para yo poder verificar en el portal, ¿verdad?, y hacer pues las correcciones necesarias. Está bien, Lick, gracias. Bien, entonces, si no hay más que agregar y no hay otra consulta,
Vamos a quedar hasta acá. Voy a subir entonces la actividad para que usted la desarrolle tranquila, tranquilo, y vaya, pues se siente ahí a poder estar vaciando su matriz insumo producto, y cualquier duda, pues ahí sabe que estamos en el momento que yo pues pueda, le contesto, ¿verdad? Para poder solucionar cualquier dificultad. Así que les deseo una feliz tarde, ¿verdad? Quedo a la orden y les deseo bendiciones. Gracias, Lick. Feliz tarde. Gracias, Lick. Feliz tarde.